Bien, vamos a hablar del Poder Ejecutivo. Habíamos mencionado que el Estado peruano tiene tres poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? El Poder Ejecutivo lo representa el presidente de la República. El Poder Legislativo lo representa el Congreso. Y el Poder Judicial lo representan los congresistas, los jueces, perdón. Esos son los tres poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Quiénes integran el Poder Ejecutivo? El presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas. ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? Quien representa al Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Pero aparte del presidente, hay otras instituciones o personas que conforman, ¿no?, el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurado el Poder Ejecutivo? Primero está el presidente, ¿no? Luego está el Consejo de Ministros, luego está la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Son 5 que conforman el Poder Ejecutivo: la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia y el Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas. El presidente de la República, ¿no? ¿Quién es el presidente de la República? Es el jefe de Estado, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Es quien personifica la nación, es quien organiza, quien planifica, quien dirige la política de gobierno, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. ¿Quién puede ser presidente, no? Por ejemplo, puede ser presidente el que es peruano de nacimiento y tiene más de 35 años y goza del derecho del voto. ¿Cómo elegimos nosotros al presidente? Mediante las elecciones, ¿no? O sea, sufragio directo, ¿no? Ahora, en una elección, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, ¿no?, entre los dos más votados. Recordemos que en la última elección, ninguno de los candidatos, ¿no?, va a llegar hasta más del 50%. Por eso se procedió a una segunda vuelta electoral, ¿no? Esta segunda vuelta electoral ya arrojó 2 candidatos, ¿no?, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Al final fue elegido Pedro Castillo. El mandato es de 5 años, ¿no? Esto es diferente al gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori va a reformar la Constitución, va a modificar las leyes, él se va a reelegir, ¿no? Pero eso no está permitido. En realidad el mandato presidencial es de solo 5 años, ¿no? Ahora, ¿en qué causas se puede vacar al presidente? Por muerte, por incapacidad moral o física, ¿no?, por renuncia, por salir del país sin permiso del Congreso, por destitución, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se da la destitución? Traición a la patria, ¿no?, impedir las elecciones, disolver el Congreso, ¿no?,
por impedir su reunión o funcionamiento, o de los Jurados Nacionales de Elecciones. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, representar al Estado, velar por el orden interno, convocar elecciones, dirigir la política exterior, conceder indultos, cumplir y hacer cumplir las sentencias, presidir el sistema de defensa nacional, declarar la guerra y firmar la paz, dirigir y aprobar la política general de gobierno, ejercer el derecho a iniciativa legislativa, observar o promulgar las leyes, administrar la hacienda pública, dictar medidas extraordinarias, nombrar y renovar a quienes ejercen altos cargos. El Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué abarca el Consejo de Ministros? Está conformado por ministros y ministras, ¿no? Nombrado por el presidente de la República. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Corresponde al presidente de la República presidirlo, ¿no? Cuando lo convoca o asiste. Tiene a cargo la dirección, ¿no? Y gestiona el servicio público. ¿Qué atribuciones abarca el Consejo de Ministros? Aprobar los proyectos de ley, ¿no? Que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos, ¿no? Y los decretos de urgencia que dicta el presidente. Adoptar decisiones, ¿no? Sobre asuntos de interés público. La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿De qué se encarga la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Y de qué es responsable? Por ejemplo, es responsable la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Qué más? Su máxima autoridad es el presidente, ¿no? Del Consejo de Ministros. ¿Qué representa el presidente del Consejo de Ministros? Es después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Coordina la función de los demás ministros. Refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos. Y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Son uno de los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, ¿no? Esas son las funciones de la presidencia, ¿no? Del Consejo de Ministros. Los ministerios también forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué son los ministerios, por ejemplo? Son organismos del Estado, o sea, son organismos del Poder Ejecutivo, que comprende uno o varios sectores, ¿no? Considerando su homogeneidad y finalidad. ¿De qué se encargan los ministerios, por ejemplo? El ministerio se encarga de qué? De diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, ¿no? Las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ministerio tenemos nosotros? Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las entidades del Poder Ejecutivo? Las entidades del Poder Ejecutivo se dividen en dos, por su naturaleza y tipos. Por su naturaleza abarca a entidades desconcentradas, ¿no? Con personería jurídica,
derecho público. También tienen competencia de alcance nacional. ¿Qué más? Están adscritos, ¿no?, a un ministerio o a la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, dentro de las entidades del Poder Ejecutivo hay de dos tipos, ¿no? Órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados. Dentro de los órganos públicos ejecutores están 38, ¿no? Vamos a señalar algunos, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú, el Instituto Geofísico del Perú, la Asociación Proinversión. Dentro de los organismos públicos especializados se dividen en dos: órganos reguladores, órganos técnicos especializados, que son 14. Dentro de los órganos reguladores encontramos a 4 que están ahí, ¿no? OCINERMIN, OCITRAN, OCITEL y SUNAS. Dentro de los órganos técnicos especializados 14 encontramos algunos, estamos poniendo, ¿no? La SUNAT, la SUNAR, IMARPE, INEI, INDECOPI, CONCITEC, el Instituto Peruano del Deporte. A ver. Vamos con la primera pregunta. Gárgate. 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 Gárgate, ¿no estás ahí, Cindy? Sí, profesor. Ya, ¿y por qué no me contestas cuando te estoy hablando, Cindy? Es que el profesor no escuchaba bien. Ya. Lee el ejercicio número 1, a ver. Léeme el ejercicio número 1. El Todo. presidente de el presidente de la República personifica a la nación y es el máximo representante del Estado peruano. De acuerdo a la Constitución Política de Perú, puede ser vacada por el Congreso. Identifica los enunciados relativos a las causales de este proceso. Ya, Uno, lee 1, 2, 3. 1. Si este contagio por el COVID-19 durante el cumplimiento de sus funciones. 2. Si se sale del país sin comunicar su decisión al Congreso de la República. 3. Ante la decisión de divorciarse de su esposa para complementarse con otra. 4. Cuando disuelve el Congreso, ¿por qué los parlamentarios no apoyan su gestión? Ya, ahora piensa 2 minutos. Profesor, una pregunta, ¿qué es vacado? Dime, hija. Profesor, la respuesta es la...
Profesor, le mandé mi respuesta, la respuesta Profesor, por tengo su una chat. pregunta. ¿Qué es Gárgate, bacado? gárgate, escribe, gárgate. Profesor, la respuesta es la A. Muy bien, hijita. Está muy bien. Excelente. Es la A. 2 y 4. Sí, si mandan la respuesta no hay problema. Estoy bien. El profesor ya le envió la respuesta. Ya. Vicente, la 2. Sí, profesor. Algunas las funciones que debe cumplir el presidente de la República es, en su calidad de jefe de Estado, en ese sentido, marca el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. Conceder el indulto a un presidiario que cumple una condena por la agresión a un policía. 2. Declarar la guerra a otro país ante la invasión de nuestro territorio por parte de su ejército. 3. Nombrar a los ministros a partir de la coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. 4. Promulgar la ley de matrimonio civil igualitario aprobada por el Congreso de la República. Es la... ¿Cuál me dices? Es la D, profesor. Ya. Acá es conceder el indulto a un presidiario que cumple una condena por la agresión a un policía. Verdadero. Declarar la guerra a otro país ante la invasión de nuestro territorio por parte de ese ejército. Verdadero. Nombrar a los ministros a partir de la coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Falso. Promulgar la ley del matrimonio civil igualitario. Falso. Respuesta es la letra B. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Ejercicio 3. Adán, lee la pregunta 3. Ante la ocurrencia de un seísmo en el territorio peruano, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de la ley ante el Congreso para impulsar la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno natural. De lo escrito, la medida tomada por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros está dentro del marco legal. Profesor, es la letra C. C. Sí, porque el presidente de la República tiene la atribución de iniciativa legislativa. Letra C. La última. A ver. Torres, ejercicio 4. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Ejercicio 4. Ya, ejercicio 4. Los órganos públicos, no, órganos públicos especializados son entidades adscritas al Poder Ejecutivo y cumplen funciones específicas de lo descrito relacionada a la entidad pública con el caso de su competencia. Profesor, de 1, 2 así, o sea, de 1 a A, lo termino y después sigo con 2 B. Sí. Ya, 1, Indecopy. Se evidencia irregularidades durante la recolección de información en la encuesta nacional de hogares. 2. INEI. Una empresa fue sancionada por engañar a los usuarios con la publicidad que hacía de sus productos. 3. CONCITE. Se aprueba el Reglamento General de Tarifas para regular a las empresas de telefonía. 4. Ya, OCIPTEL.
investiga fue denunciado por falsificar datos y resulta en artículos científicos. Profesor, espere, ahorita le mando la respuesta. Ratito cielo que conteste. Profesor, la D. Muy bien, la D, 1B, 2A, 3B, 3D, 4C. Muy bien.